buenos días a todos. No sé si me escucháis bien, me oís bien. Yo soy Borja, el responsable de mercados para la territorial de Valencia. Y en primer lugar, muchas gracias al Congreso Global en su esta edición, Cámara de Comercio y todos los participantes por asistir. Un poco el objetivo de esta charla es hablar un poco de la internacionalización de las empresas y concretamente en todo el proceso, el marco de internacionalización, hablaremos fundamentalmente de la parte de divisa, ¿vale? Como sabéis, todas las empresas que emprenden su actividad internacional en países de zona no euro, bien sea Estados Unidos, Reino Unido, Sudamérica, Brasil, Chile, Colombia, pues están expuestos a la fluctuación de la divisa. Veremos un poco, para introducir la materia, un poco de análisis macro de cómo está la recuperación económica y luego pondremos un ejemplo muy concreto de cómo esta fluctuación de la divisa dentro del marco de la internacionalización pues impacta de manera directa en el P&L de las empresas. Toda vez es una variable que si no se gestiona es un riesgo abierto, un riesgo financiero exógeno a la actividad intrínseca de la empresa, cuyo fluctuación tiene impacto directo en la cuenta de resultados. Toda vez esas materias primas o objetos ya producidos que compramos, por ejemplo, en Estados Unidos, que pagamos al proveedor en dólares y vendemos aquí en euros, tiene un impacto en P&L, o viceversa, si producimos en euros y vendemos, por ejemplo, a Estados Unidos y recibimos dólares de nuestros clientes. No hay una simetría entre nuestra moneda local y la divisa que se ve impactada por estas importaciones o exportaciones. Voy a compartir la pantalla, que voy a poner una pequeña presentación para compartir con vosotros. Entiendo que la estáis viendo ya. Correctamente, sí. Perfecto. Pues hoy un poco con esta pequeña introducción, si os parece, os metemos un poquito en materia. Vamos a ver un pequeño resumen de cómo está la situación macroeconómica para entender un poco y contextualizar un poco los riesgos financieros de divisa. Como sabéis, a todo el calendario de economía global de manera inevitable viene marcado por la pandemia. Como sabéis, 2020 fue un año con unos impactos en términos de PIB muy relevantes por ese parón de la economía. En este sentido, el 2021 está siendo un año de recuperación hacia tasas previas a la pandemia. Lo que pasa es que evidentemente está siendo desigual en el mundo, ¿no? Está siendo desigual, en primer lugar, porque el COVID sigue impactando de manera desigual en el mundo. Todo viene marcado un poco también por la agenda de vacunación. Como veis, oye, pues los PIB a nivel de crecimiento se están recuperando de manera asimétrica en todo el mundo. Tenemos por un lado Estados Unidos, que quizás es la economía que más rápido está creciendo, y luego en Europa todas están en positivo con diferentes tasas o previsiones de crecimiento para el 2021 y 2022. Es verdad que ahora con este contexto toda esta información se puede quedar desactualizada de manera muy rápida, porque estamos viendo ya en Europa, países como Austria, están hablando de nuevos confinamientos y vamos a ver un poco cómo evoluciona. Creo que es bueno ver un poco cómo está el mercado para entender un poco la divisa. Por un lado, en Estados Unidos, como sabéis, el crecimiento está siendo muy rápido, se está provocando, unido también un poco a la falta al exceso del bloqueo un poco en tráfico internacional, un crecimiento fuerte asociado también a una inflación muy alta. La inflación en Estados Unidos, si no recuerdo mal, el dato último que teníamos era el 6%, una inflación muy, muy alta. En Europa creo que el último dato que vimos de inflación la semana pasada era 4.1. 4.1 es una cifra de inflación muy, muy relevante, sobre todo comparado a donde venimos, del crecimiento. Esto impacta, el tema de la inflación impacta de manera directa un poco en la acción de los bancos centrales. Como sabéis, el BCE tiene un mandato de controlar la inflación alrededor del 2%, anteriormente era inferior pero ligeramente al 2%, ahora han modificado un poquito para permitir inflaciones superiores. La crisis lo que nos ha motivado es que los bancos centrales sean los principales protagonistas por sus políticas acomodaticias. Como sabéis, han apoyado en los momentos más duros de la crisis emitiendo una gran cantidad de deuda y una reducción de tipos. Han comprado deudas, el programa de TREO, que era básicamente comprar deuda europea americana en función del BCE o la FED, y han reducido tipos. En Europa, como sabéis, los tipos están en el 0,50, en Estados Unidos en el 0. En Estados Unidos, como ya están recuperando gran parte de esa actividad económica previa, ya dijeron en la reunión de la FED del mes pasado que van a reducir el tapering. El tapering es lo que hemos comentado anteriormente, la compra de deuda, en principio para junio, aunque puede ser antes.
iremos viendo, y ya el siguiente paso que les quedaría sería empezar a subir los tipos de interés, ¿vale? En Estados Unidos, como sabéis, aparte de política monetaria, han introducido elementos de política fiscal, que lo que hace es que el consumo pues haya recuperado de manera muy rápida. El consumo en Estados Unidos, el consumo privado, siempre ha sido una gran palanca de crecimiento. En Europa vamos un poquito por detrás. En Europa tenemos tasas de crecimiento positivas, pero ligeramente inferiores, y la inflación también está en niveles inferiores a Estados Unidos, ¿vale? En Europa, de momento, el Banco Central Europeo no ha entrado a valorar retiradas de estímulos, aunque está abierto, pero no tenemos fecha fija como en Estados Unidos, y los tipos de momento pues iremos siempre por detrás de Estados Unidos. Estados Unidos, como os comenté anteriormente, en junio se espera que ya se acabe el programa de compras y empiecen, o se acabe la posibilidad de que hablemos ya un poco de subidas de tipos, ¿vale? Un poco de contexto económico, que sigue simplemente para introducir un poco la materia, que aquí es donde más me quiero detener, ¿vale? Hemos hablado antes de empresas que hacen actividad internacional. Te doy un ejemplo muy sencillo. Una empresa, hemos llamado la empresa ejemplo 1, ¿vale? Y en este caso, la empresa ejemplo 1, pues en este caso lo que hace es importa, pues digamos, bienes de Estados Unidos, y esos bienes que importa de Estados Unidos los vende en Europa, ¿vale? Aquí tenemos ya identificado cuál va a ser el riesgo. El riesgo es que, evidentemente, va a cerrar contratos con sus proveedores, en este caso en dólares, y los va a vender a sus clientes en Europa o en España en euros, ¿vale? Toda vez tiene que pagar a sus proveedores en dólares y él va a negociar sus contratos en dólares. Imaginemos que este cliente, lo veremos a continuación, pues compra 12 millones de dólares al año en dólares. Si no hacen ningún tipo de gestión del riesgo, lo que tienen es la posibilidad de un impacto directo en su cuenta de resultados. Toda vez él negocia con su proveedor, por ejemplo, hoy, 12 millones de dólares a pagar en 6 meses, él va a ver cómo cotiza el euro dólar hoy, pero lo que no sabe es cómo va a estar dentro de 6 meses, con lo cual, si no hacemos ninguna gestión, eso puede ser que la transacción que a día de hoy nos parezca rentable, porque dividamos, hoy el dólar está a 1,13, pues 12 millones entre 1,13, calculamos los euros, nos parezca rentable, pero si dentro de 6 meses está a 1,05, eso nos va a suponer muchos más euros de los previstos y puede reducir la rentabilidad de esa operación inicial, o incluso convertir una operación con un retorno negativo, o tener un impacto tan fuerte en cuanto a resultados que sea negativo, ¿vale? He traído un pequeño ejemplo muy sencillo para visualizar cuál es el impacto que podemos tener con las divisas en nuestra empresa que estamos hablando, empresa ejemplo 1. Es una empresa que, como hemos dicho, pues imaginemos que el año comprase 12 millones de dólares, ¿no? Imaginemos que el dólar estuviese, cuando negociase el contrato de esos 12 millones, a 1,16, pues nosotros calcularíamos, oye, cuántos euros nos va a costar esa mercancía, y si dividiésemos 12 millones entre 1,16, nos saldría la columna contravalor en euros, nos saldría que tendríamos que pagar a nuestro proveedor americano, en este caso, pues 10.344.827,59 euros, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos, cuando negociamos con nuestro proveedor el contrato, pues podemos tomar como referencia el tipo de cambio de hoy. Imaginemos que este contrato que estamos haciendo con nuestro proveedor pues es pagadero cuando nos envíe la mercancía, por ejemplo, dentro de 6 meses. ¿Qué pasaría si el euro dólar, en vez de estar a 1,16, que es cuando negociamos el contrato con nuestro proveedor, estuviese a 1,14? Pues que esos 10.344.000 pasarían a subir a 10.526.000. Y así sucesivamente. Imaginemos que está a 1,08. Pues ya pasaríamos de esos 10 millones que nos costaría nuestra mercancía, el costo de esta mercancía serían 11.111.111,11. Imaginemos que esto fuese a la figura, al 1,00. Pues ya pasaríamos a 12 millones, es decir, desde el momento 0, 1,16 hasta el 1, por ejemplo, hay un impacto de 1.655.132 euros. He puesto el peor escenario. Evidentemente, esto funcionaría de manera simétrica al revés, es decir, si en vez de 1,16 estuviese a 1,24, me costarían menos esa materia prima, esos bienes que importaría, y tendría diferencias de cambio positivas. Pero lo que sí queda claro en este momento es que si yo, cuando negocio con mi proveedor en Estados Unidos, puede ser en UK, puede ser en cualquier otro país de zona no euro, lo que tengo abierto es un riesgo de divisa,
desde que yo negocio ese contrato hasta que yo hago efectivo el pago. Es decir, yo hago efectivo el pago cuando yo compro esos dólares, entrego los euros correspondientes y realizo el pago. Como normalmente en los pagos de los proveedores se hacen cuando llega la mercancía, igual pasaría para las ventas, es decir, si yo vendiese a Estados Unidos, yo realizaría la venta con mi cliente americano, negociaríamos unos dólares, pero hasta que él no reciba la mercancía y me pague y haga esa conversión a euros, yo no sé cuántos euros efectivos o reales voy a recibir. Por tanto, tenemos un impacto, como vemos en el gráfico, una evolución en el coste de estas importaciones que nacen de esa actividad internacional en divisa no euro, que pueden ser, este ejemplo es un ejemplo acotado, pero pueden oscilar muchísimo más, ¿no? Evidentemente el dólar, como sabéis, pues en los últimos años ha tenido una oscilación bastante fuerte y puede impactar de manera directa no solo las operaciones, sino en el P&L. Imaginemos que esto fuese una empresa que el 100% de sus ventas, por hacerlo muy sencillo, fuesen estas, una operación de 12 millones. Es decir, que el P&L, mi cuenta de resultados del año, fuese lo que yo derivase de esto. Pues podría tener un impacto en mi cuenta de resultados de 1.000.000, 300.000, 400.000 solo por la fluctuación de la divisa, ¿vale? En este sentido, una vez que hemos identificado, oye, pues en este caso, siguiendo con el ejemplo, una empresa a la cual compramos bienes en Estados Unidos, le pagamos en dólares y vendemos en euros, ¿vale? Con todo digamos, este ejemplo que estamos siguiendo, lo que vamos a tratar de diseccionar ahora es qué alternativas yo como CFO o propietario de una empresa tengo para no tener esta fluctuación, este riesgo de divisa abierto, ¿vale? Antes de empezar con las alternativas, hay que decir que el no hacer nada ya es una decisión en sí mismo. Es decir, yo tengo la posibilidad, como os comenté anteriormente, de no hacer nada. Es decir, oye, pues yo negocio con mi proveedor esa recepción de los bienes a 6 meses vista y puedo no hacer nada. Voy a volver un toque para atrás. Entonces, dentro de 6 meses, pues puedo tener diferencias de cambio negativas, como las que tengo aquí, o diferencias de cambio positivas. Es decir, porque igual que el euro-dólar, estoy poniendo que escenarios de que el euro se deprecie, podemos poner un ejemplo de que el euro se aprecie, es decir, que en vez de 1,16, dentro de 6 meses esté a 1,24, con lo cual me costarán menos esos dólares y tendré diferencias de cambio positivas. Pero lo que está claro es que si no hago nada, lo que seguro que tengo es incertidumbre, es decir, no voy a saber cuál es el coste de esos bienes que estoy importando, porque como yo tengo euros y tengo que entregarle dólares, necesito saber sí o sí los dólares a fecha futura para saber cuál es el coste de esa importación. ¿Vale? Una vez que hemos determinado que no hacer nada es una opción, lo que es seguro es que si no hacemos nada, tanto para bien como para mal, porque puede ser que el tipo de cambio vaya a nuestro favor o en contra, lo que tengo es una exposición, un riesgo de divisa derivado de la importación de mi actividad internacional, en este caso en Estados Unidos. Una vez que hemos contextualizado que tenemos un riesgo financiero que es exógeno a nuestra actividad comercial, porque mis ventas pueden ir muy bien, yo puedo comprar esas mercancías y mis ventas en España pueden ir muy bien, puedo vender toda la mercancía, pero si no sé el coste real de los euros que me cuesta lo que estoy comprando, difícilmente voy a saber a qué precio puedo venderlo o cuál va a ser el beneficio para mi empresa de esa operación. ¿Qué alternativas tenemos para mitigar el riesgo de divisa, en este caso del dólar, de mis importaciones en dólar? Aquí hay una gran variedad de alternativas, no son ni mejores ni peores una que otra, todas tienen diferente función y en función un poco del funcionamiento, de cómo sea el perfil de mi empresa, me encajará más unas que otras, ¿vale? A mí siempre me gusta comenzar digamos, con la base que sería la opción, la compra de la call. En este caso, la compra de la call es simplemente la compra de una opción por la cual yo fijo a una fecha futura un tipo de cambio del euro-dólar. Imaginemos que dentro del ejemplo hemos puesto 12 meses, pues en 12 meses el strike es el precio de compra es 1,1352. Yo lo que estoy haciendo es fijar el derecho a comprar dólares a 1,1352 dentro de 12 meses. Para ello, lo que hago es pagar una prima, es decir, pago una prima en este caso del 2,17% del nominal que quiera cubrir, ¿vale? ¿Con esto qué estoy haciendo? Con esto lo único que estoy haciendo es mitigar de manera perfecta el riesgo de divisa. Es decir, yo dentro de 12 meses tengo dos escenarios.
Si está por debajo del precio de compra, el strike, en este caso 1.1352, por ejemplo 1.08, 1.07, todos los ejemplos que hemos visto antes, yo lo que voy a hacer va a ser ejercitar este derecho y voy a comprar mis dólares a 1.1350. Si está por encima de 1.1352, como lo que estoy comprando es un derecho, lo que voy a hacer es no ejercer mi derecho e ir a mercado. Es decir, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Lo que hago es pago una prima para fijar el derecho a comprar dólares a un precio futuro y tengo la potestad de elegir. En escenarios de que vaya en contra mío, es decir, por debajo del strike, yo voy a ejercitar ese derecho, por lo cual estoy perfectamente cubierto, porque todos los escenarios por debajo del precio de compra que yo fije, voy a ejercer derecho, voy a comprar 1.1352, es decir, 1.1352, el strike va a ser mi peor precio de compra, el cual yo ya puedo incorporar en mi escandallo porque es la peor escenario que voy a tener, pero dejo abierto potenciales revaluaciones, me ejerzo un 18, un 19, 1.20, no voy a ejercer derecho y voy a ese mercado. Por lo cual yo puedo integrar en la cuenta de resultados de la empresa el strike como peor escenario y lo único que puedo tener es que finalmente los compre mejor de los que lo haya marcado. Esta es la call. Aquí el único downside es que yo tengo que pagar la prima. Evidentemente tengo que entrar el coste de la prima en el tipo de cambio real, pero tengo solo derechos, puedo ejercerlo y tengo mi peor escenario garantizado. Es decir, yo sé cómo voy a comprar los dólares dentro de 12 meses. En este caso, 1.1352. Si estuviese por encima, no ejercería el derecho e iría a mercado y tendría mejor tipo de cambio del pactado, pero nunca inferior, porque siempre que estuviese por debajo, insisto, del strike, yo podría ejercer ese derecho y comprar mis dólares a 1.1352. Con lo cual es una cobertura de ese riesgo, toda vez que tengo el nominal cubierto y puedo incorporar como coste de mis importaciones como peor escenario 1.1352. Si luego finalmente sale pues, mejor tipo de cambio, 18, no ejerce ese derecho, ir a mercado, pero siempre será superior, por tanto, nuestros cuenta de resultados tenemos un impacto positivo, nunca negativo. Hilando con esto, la siguiente alternativa es el forward, ¿vale? Antes conocido como seguro de cambio, que es el forward. El forward lo que hace también es mitigar de manera perfecta ese riesgo que yo tengo como empresa por importar en Estados Unidos y vender. Lo que hacemos en el forward es simplemente a una fecha futura, un año, 12 meses, fijar el tipo de compra de mis dólares. En este caso, 1,1352, igual que antes. ¿Qué diferencia al forward de la compra? El forward no conlleva el desembolso de ninguna prima, es decir, yo no tengo que pagar nada por contratar un seguro de cambio en cuanto a prima se refiere. Lo que voy a hacer es fijar ese tipo de cambio futuro, con lo cual yo tengo certidumbre porque estoy mitigando mi riesgo de divisa. Yo sé que dentro de un año, vamos a entender, puedo comprar mis dólares a 1,13, perdón, 1,1410. El forward spot es el tipo de mercado, el forward 1,1410. Puedo comprar 1,1410, con lo cual ese 1,1410, yo cuando negocio con mi proveedor, se me dice 12 millones a pagar en 6 meses cuando me reciba esa mercancía y yo contrato este forward, pues puedo dividir 12 millones entre 1,1410, que es el precio del forward, y sé exactamente los euros que voy a tener que desembolsar para comprar esos dólares. Es decir, como sé los euros que voy a desembolsar, sé cuál va a ser exactamente el coste financiero de esa importación, sé cuánto van a costar los euros para comprar esos dólares y por lo tanto puedo calcular, hacemos que fuesen 1000 artículos, cuánto me cuesta cada artículo exactamente ya en euros. No conlleva el pago de la prima, ¿vale? Como el seguro de call. ¿Qué pasa? Que al no llevar el pago de la prima, la diferencia fundamental que hemos dicho anteriormente es, yo en la call compro un derecho, es decir, fijo un precio de compra, si está por debajo, como tengo ese derecho, lo voy a ejercer, pero si está por encima, no ejerzo y me puedo aprovechar de subidas ilimitadas, en este caso porque no hay un techo, de momentos a favor. En el forward no, el forward lo que hace simplemente es, digamos, una línea recta en la cual yo fijo ese coste, 1,1410. Por debajo de 1,1410 me va a dar igual porque tengo esa compra, no se paga 1,1410, pero si el mercado sube a 1,15, 16, 17, 18, yo estoy obligado a comprar 1,14. Es decir, tengo un anclaje
A diferencia de algo que tengo un derecho, tengo una obligación, un derecho y una obligación de a 1,1410, sí o sí, en 12 meses, comprar el importe nominal que yo fijo. En el forward, al final, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener claro el importe que vamos a comprar y la fecha. Yo tengo que saber la fecha de cierre, la fecha de vencimiento y el importe que quiero. Una vez que yo sé exactamente, tengo que relacionar con el proveedor, pagadero en 12 meses, y cierro el forward, yo no tengo ningún tipo de exposición a riesgo de divisa, si he hecho el 100% del importe. No me voy a poder beneficiar de movimientos a favor, pero tengo la total certidumbre a nivel financiero de que pase con el dólar, yo estoy cubierto, yo sé exactamente los euros que voy a desembolsar, porque tengo el 14 a la fecha futura, 12 meses, sé el importe nominal, 12 millones, siendo por ejemplo, pues si dividiese 12 por 14,10, tendría exactamente los euros que voy a pagar para comprar. Con lo cual, es una cobertura perfecta de ese riesgo financiero que, a diferencia de la call, que conlleva ese desembolso de la prima por parte del cliente, aquí no tengo nada, pero en cambio tengo simplemente una cobertura, un punto exacto en el cual por debajo pues, tengo mejor tipo de cambio que el mercado, pero si el mercado sube, no me puedo beneficiar de esas subidas. ¿Vale? Simplemente lo que hacemos es, insisto, fijar el precio de compra de esos dólares, en este caso para pagar a mi proveedor, a una fecha futura, a un tipo de cambio cerrado. Vamos a avanzar una más y luego hacemos una pequeña recapitulación de alternativas. Comentamos un poco diferentes variantes, ¿vale? Creo que traer una más, ¿vale? Para tener un pequeño punto de vista adicional. Imaginemos que, oye, pues nosotros somos los dueños, los financieros de esta empresa, que importamos de Estados Unidos, y hemos visto, oye, pues la opción call conlleva el pago de una prima, la prima se paga en front, es decir, se paga el día de formalización de la operación, no nos encaja pagar la prima, pero queremos tener coberturas. Entonces, bueno, pues hemos pasado a la siguiente alternativa, que es el forward. El forward hemos dicho que es fijamos ese precio de compra de los dólares en una fecha futura, por lo tanto, yo sé exactamente los euros, pero imaginemos que estamos viendo, oye, pues tenemos una visión de mercado y pues que el euro puede seguir o puede recuperar algo de aquí a 12 meses. Entonces, claro, si yo cierro un seguro de cambio, si bien es cierto que tengo un tipo de cambio cerrado y mi riesgo financiero en cuanto a divisa es nulo, pero prefiero, oye, pues yo creo que puedo obtener un tipo de cambio un poquito mejor que en el futuro que a día de hoy. Si no cubro, si no compro, hago un forward, no hago nada, hemos dicho, pues igual que puedo ir hacia abajo, luego estoy expuesto a esa divisa, quiero tener una alternativa que me dé esa certidumbre de mis coberturas, pero con un pequeño potencial de que si el tipo de cambio mejora, yo pueda beneficiarme un poquito de esa mejora. ¿Vale? Pues una alternativa muy sencilla también es el forward con liquidación. ¿Vale? Empezando con las similitudes, para que sea más sencillo, el forward con liquidación al final lo que hacemos es exactamente igual que en el forward, fijamos el precio de compra a una fecha futura, ¿vale? En este caso, 1.13. ¿Vale? El 1.13 siempre, sí o sí, va a ser mi peor escenario, es decir, es una alternativa de cobertura en la cual yo sé exactamente que como peor escenario voy a comprar mis dólares a tipo de cambio dólar-euro 1.13. Con la diferencia de que, a diferencia del forward, tengo una barrera superior que me puede beneficiar de ese pequeño rango al lado. Es decir, en el forward teníamos 1.1352 sí o sí, por debajo estaba cubierto, por encima estaba obligado, pero yo podía integrar en mis costes 1.1352. En este caso, el strike es 1.13 y es el precio al cual yo puedo comprar sí o sí mis dólares. La diferencia aquí es que tengo un rango hacia mi lado bueno, es decir, si sube el euro dólar hacia 1.14, 1.15, 1.50, en este caso 1.16, en el cual yo voy a poder beneficiarme de ese movimiento a favor de mercado con un límite máximo de 1.16. Es decir, un ejemplo muy sencillo, tendría tres escenarios. Por debajo de 1.13 estoy comprando a mi precio, a 1.13, porque es mi peor tipo de cambio. Entre el 1.13 y el 1.16 tengo ese rango de mejora, es decir, si a vencimiento, imaginemos que está a 1.1550, lo que van a hacer es abonarme la diferencia entre el 15.50 y mi precio, 1.13, de manera que financieramente es como si hubiese comprado a 1.1550. Y si superase la barrera, me obligaría a comprar al 1.13, que es mi peor escenario común. Es decir, tengo totalmente cubierto, igual que el forward,
mi precio futuro de compra, tengo un rango en el cual me puedo beneficiar de movimientos a mi favor, pero si supera la barrera me obliga a comprar. Y evidentemente, si me vais siguiendo, pues evidentemente esta alternativa es mucho mejor que el forward, porque tengo la misma certidumbre que en el forward y tengo adicionalmente un rango de mejora del tipo de cambio a una fecha futura. La diferencia entre el forward y el forward de liquidación es que si yo cierro un forward hoy a 1.1352, para poder hacer un forward con liquidación a fecha futura, lo que tengo que hacer es sacrificar un poquito de precio, es decir, formalizar el strike del forward con liquidación va a ser un poquito peor que el forward, imaginemos 1.13, y a cambio de este sacrificio en precio hoy, es decir, puedo hacer un forward a 1.1352 o un forward con liquidación a 1.13, es decir, 50 puntos peor. Pero pues los 50 puntos peor hoy lo que tengo es un rango de mejora, por ejemplo, hasta los 16, ¿vale? Evidentemente, cuanto más sacrificio en precio, más respecto al forward, más rango voy a tener. Haciendo una recapitulación de alternativas, ¿vale? Hemos visto la call, oye, fijo un nominal cierto a una fecha futura y pago una prima. Aquí, digamos, ventajas. Tengo una cobertura 100% perfecta de mi riesgo de divisa del nominal formalizado, porque al yo integrar mi strike, mi precio de compra, sé que es el peor precio que voy a comprar. Si está por debajo, voy a ejercer ese derecho y sé exactamente cuántos os voy a comprar, con la principal ventaja de que si el tipo de cambio evoluciona a mi favor, como es un derecho, no voy a ejercer ese derecho y podré ir a mercado a comprar mis dólares a como cotizo. Con lo cual tengo por la parte de abajo a la parte inferior 1.10, 1.08, todo totalmente cubierto y ese potencial de subida ilimitado. Pero tengo que desembolsar el pago de la prima. Estoy comprando una opción, que es comprar un derecho, que puedo ejercer. Si no se encajase el pago de una opción, pues tenemos el forward a una fecha futura, que es una cobertura perfecta del nominal que hago, porque igual fijamos un nominal para la compra de la fecha futura, un precio de compra y una fecha de 1.1352. Pues yo sé exactamente que dentro de 6, 12 meses, que pongamos, voy a comprar esos dólares a ese tipo de cambio y sé cuántos euros. Pero a diferencia de la call, no me puedo beneficiar de movimientos a favor. Es decir, si se va a 1.20, si yo formalizo el forward, me tengo la obligación de comprar en 1.352. Tengo una línea, una cobertura, por debajo estoy cubierto y por encima estoy obligado. Pero digamos que financieramente lo que hace es mitigar ese riesgo de divisa porque tengo la cobertura hecha y sé cuántos euros. Y el forward con liquidación funciona exactamente igual que un forward en la parte inferior. Tengo exactamente fijados cuántos dólares voy a comprar a una fecha futura, sé mi precio, por tanto puedo calcular en mis euros exactamente igual, con la diferencia que tengo un precio peor que en el forward en el momento de contratación, pero a cambio tengo esa posibilidad de beneficiarme hasta un nivel de barrera que me va a generar una liquidación positiva y me podría beneficiar de ese movimiento superior como máximo hasta la barrera. Entonces, bueno, hay un abanico más amplio, os voy a traer unos tres más sencillos, un poco a efectos de ilustrar. Oye, que en el mercado existen alternativas para mitigar este riesgo de divisa. Yo creo que lo fundamental es, a nivel empresarial, saber que, oye, pues que siempre que se realizan actividades de comercio internacional, de negocio exterior, en países no euro, es decir, Estados Unidos, libra, dólar, cualquier país no G3, suizo, cualquier divisa, tenemos exposición a riesgo de divisa. Hemos visto un ejemplo anterior, que es un ejemplo muy claro. Oye, pues si no hago nada, imaginemos un ejemplo muy claro, oye, pues yo cierro con mi proveedor en 16 y no hago nada y dentro de 12 meses está a 1,00, pues tengo una diferencia, un impacto directo en mi importación de 1.600.000 euros. Esto impacta de manera directa en beneficio, porque esto al final lo podemos complicar lo que queramos, ¿no? Pero imaginemos que estos 12 millones son 12 artículos de 1 millón cada uno. Pues al final, roteando este impacto en P&L, pues en cada artículo me puede costar 166.000 dólares más o menos, euros más o menos, el artículo. Con lo cual, si no hacemos nada, es difícil saber cuál es el coste real de mis importaciones. Si alguno de los que está aquí presente realiza exportaciones, la lógica, el racional financiero es exactamente el mismo. Imaginemos que yo, en este caso, en ese proveedor será cliente, a mi cliente americano le vendo 12 millones en artículos, bienes, cualquiera que sea nuestra actividad comercial, a Estados Unidos, y él dice, venga, perfecto, te voy a pagar 12 millones.
Claro, yo esos 12 millones, como yo trabajo en euros, no sé cuántos euros son. Pero lo que puedo hacer el día que negocie el contrato con mi cliente es ver cómo cotiza el euro dólar y convertirlo a euros. Para yo saber cuando él me pague, que será cuando reciba la mercancía, o las fechas de pago que me establezcamos, que serán fechas futuras, saber cuántos euros van a ser. Si yo quiero eliminar esa variable exógena, que es el tipo de cambio, y saber cuántos euros van a ser, tengo que recurrir a alternativas de cobertura para saberlo, porque si no hago nada, igual que está en 16, pues puede estar a 1,24, que para mí como exportador será peor, o a 1,03, que será mucho mejor, pero no puedo saber cuál es realmente el beneficio de ese acuerdo de venta que estoy haciendo con mi cliente americano si no sé cuántos euros voy a recibir, porque yo tengo euros. Si esto no, evidentemente no aplicaría a zona euros. Si yo vendo en euros y cobro en euros, no tengo riesgo de divisa. Pero todas aquellas actividades internacionales que mi cliente o mi proveedor me pague, yo le pague en divisa no euro, estoy expuesto a este riesgo. Este riesgo no tiene nada que ver con la actividad intrínseca de mi empresa. Yo puedo tener unos procesos de fabricación o de venta o de cualquiera que sea nuestra actividad perfectamente construidos, definidos, pues saber exactamente el coste de mi masa laboral, pues saber el coste de mis alquileres, mis rentas. Tengo negocio intrínseco mío muy controlado, pero resulta que cuando hacemos esta actividad, pues introducimos una variable que puede tener un impacto muy relevante o no, pues o en contra, pero que si no hago nada o no soy consciente, pues tengo un riesgo abierto a nivel de mercados financieros que debo saber y debo gestionar. No puedo hacer algo, no hacer nada, pero lo que sí es interesante es saber cuál es mi exposición, saber cuál es el riesgo, saber calcularlo, saber qué tipo de cambio impacta de manera directa en esas compras y ventas, y saber que si son fechas futuras respecto al momento cero, cuando yo negocio este contrato de venta o compra, pues esa fluctuación que tenga la divisa, en este caso el dólar, puede impactar a favor o en contra y tengo un riesgo financiero abierto que puede llegar a ser muy significativo tanto para la transacción en concreto como para la cuenta de resultados, el BAI y beneficios de impuestos de la empresa en general, en función también del porcentaje que represente sobre mis ventas. Como si fuese el caso extremo, que el 100% de mis ventas o compras fuesen en divisa no euro, pues el 100% de mi P&L evidentemente estará impactado. Si es 50, pues habrá que aplicar el porcentaje que sea, ¿no? Pero quiero tener un ejemplo muy sencillo para visualizar de manera clara cuáles son los riesgos y las alternativas. Evidentemente hay muchas más, pues, un poco las más sencillas. Pues, tengo un derecho, pago una prima, fijo el importe y el tipo de cambio, mitiga perfectamente el riesgo de divisa y tengo todo el potencial a favor, pero conlleva el pago de una prima. Evidentemente, esos euros que yo desembolso para contratar esa opción hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular el tipo de cambio real. El forward no conlleva el pago de ninguna prima, lo que hago es simplemente fijar ese tipo de cambio para el nominal que yo fije a una fecha futura. No me beneficio en momentos a favor, pero estoy protegido en momentos en contra. Lo que tengo es una certidumbre absoluta de que dentro del plazo que yo fije, el importe que yo fije es exactamente el tipo de cambio y puedo calcular ya los euros. Y el sobrecambio con liquidación, forward con liquidación, pues exactamente igual. Tenemos un PER totalmente acotado, certidumbre absoluta, con la diferencia que sacrifico un poco en precio respecto al forward para tener esa posibilidad de mejora limitada hasta la barrera del tipo de cambio. ¿Vale? Al final, las alternativas que os he explicado no son mejores ni peores per se, es ver un poco cuál es un poco nuestra sensibilidad. Evidentemente, pues, si tenemos un poquito más de margen y creemos que el euro va a subir, pues a lo mejor podemos estudiar el forward con liquidación. Pues, ¿qué diferencia de precio entre uno y otro? 50 puntos. ¿Estoy muy sensible al precio? ¿Me encaja? Sí. ¿Creo que el euro va a subir y puedo tener ese rango? Pues lo puedo estudiar, puedo hacer un forward, puedo hacer una call. Eso ya dependería, evidentemente, de cada uno, pero saber que hay muchas alternativas en el mercado que nos van a mitigar este riesgo de la actividad internacional y nos van a permitir, oye, pues centrarnos un poco en el negocio de nuestras empresas. Y no me quiero extender mucho más. Básicamente lo que quería transmitiros hoy pues, un poco de cómo está el contexto macro. Poner encima de la mesa, oye, pues que toda la actividad del comercio exterior internacional en divisa no euro, pues tiene impacto, tiene un riesgo financiero asociado, que es el riesgo de divisa. Saber identificarlo, yo creo que es bueno saber los riesgos que tenemos, luego podemos tomar medidas o no, pero sí que es bueno saber el riesgo. Creo que todo el mundo que haga comercio exterior debe saber, oye, pues esto hay que saberlo, no encontrarnos de golpe luego cuando dentro de 12, 6 meses vayamos a hacer los cobros, los pagos a euros y veamos que lo que hayamos calculado no cuadraba, tener exactamente identificados cuáles son los riesgos, saber en función de la divisa, pues cómo se mueve cada divisa, cuál es el rango
en el que fluctúa la divisa, dentro de que es un mercado impredecible, claro, los mercados financieros de la divisa vienen impactados, evidentemente, por los datos económicos de los dos pares, a diferencia de una acción, por ejemplo, que tiene una soldata, que tenemos dos inputs, en este caso el euro-dólar, pues impacta tanto en la economía americana por un lado del dólar como la economía europea por el lado del euro. Saber que los bancos centrales, hay dos bancos centrales, BCE y la FED, que también tienen impacto, sobre todo la FED, que tiene su mandato de control del tipo de cambio, puede tomar medidas para incorporarlo. Y luego saber, pues evidentemente, que estos riesgos existen y tenemos que saber que existen alternativas que podemos profundizar luego, evidentemente, más adelante en diferentes alternativas, pero vamos a ver que hay alternativas sencillas, nos mitigan este riesgo y, oye, pues que puedo eliminar este riesgo de manera sencilla y dedicarme un poco a mí. La idea de estas acciones es, claro, que son coberturas, ¿vale? No son temas más que coberturas que me permiten centrarme en mi actividad intrínseca de la empresa y mitigar ese riesgo y dejarlo aparcado a un lado con alternativas sencillas, de manera que yo sepa cuántos euros voy a cobrar por su exportación o cuántos euros le tenía que pagar para comprar esos dólares en el caso de la importación. Y por mi lado, nada más. No sé si hay alguna pregunta o si quieres que comentar algo y si no, y pues dar las gracias a todos y un placer estar con vosotros, pero es que ha sido de utilidad este ratito. Pues Francisco, aquí en la sala presencial no hay ninguna pregunta. Si no tienes tú ninguna en el apartado de preguntas y respuestas, lo podemos dar por finalizado. Pues, muchísimas gracias de nuevo. Espero que eso ha sido de utilidad y oye, que el resto de la jornada sea muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.